Fue en taxi hasta el Metropolitan Opera House, que estaba vacía salvo por unos cuantos turistas y algunos guardias de seguridad. Sabía que había una hilera de cabinas telefónicas frente a los lavabos. La ventaja era que desde ese sitio podía hacer una llamada a la vez que vigilaba que nadie intentara acercarse lo suficiente para averiguar a quién llamaba. El número del Dr. Lewins había cambiado como esperaba, pero lo pasaron a otro número con un prefijo distinto. Tuvo que insertar la mayoría de monedas de 25 centavos que tenía. Mientras el teléfono sonaba, pensó que Lewins debía de tener ya unos 80 años y no estaba seguro de si sería de ayuda, pero Ricky sabía que era el único modo en que podría apreciar su situación más o menos como era debido. Y por desesperado que fuera este paso, debía darlo. El teléfono sonó por lo menos 8 veces antes de que contestaran. Diga, el doctor Lewins, por favor. Al habla. Ricky llevaba 20 años sin oír aquella voz, y aún así se emocionó. Lo que le resorprendió era como si en su interior se desatara de repente un torbellino de odios, miedos, amores y frustraciones. Se obligó a conservar cierta calma. Doctor Lewins, soy el doctor Frederick Starks. Ambos guardaron silencio un momento como si el mero encuentro telefónico después de tantos años resultara abrumador. Lewins habló primero. Vaya, me alegro de oírte, Ricky. Incluso después de tantos años estoy bastante sorprendido. Siento ser tan brusco, doctor, pero no sabía a quién más recurrir. De nuevo se produjo un breve silencio. ¿Tienes problemas, Ricky? Sí. Y las herramientas del psicoanálisis no son suficientes. Así es. Me preguntaba si tendría un rato para hablar conmigo. Ya no recibo pacientes, dijo Lewins. La jubilación, la edad, los achaques, el envejecimiento, que es terrible. Vas perdiendo toda clase de cosas. Me recibiría. Por tu tono de voz parece bastante urgente, comentó el anciano tras una pausa. Es importante. Son problemas graves. Corro un gran peligro y tengo poco tiempo. Vaya, 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 Ricky. Pudo captar la sonrisa en el rostro del viejo analista. Eso suena verdaderamente enigmático. ¿Crees que yo puedo ayudarte? No lo sé, pero podría ser. El viejo analista reflexionó antes de contestar. Has hablado con alguien de nuestra profesión. Está bien, pero tendrás que venir aquí. Ya no tengo consulta en la ciudad. ¿Dónde debo de ir? Bueno, te paso la dirección, dijo Lewins. Vivo en un lugar maravilloso para un jubilado, excepto que en invierno hace un frío terrible. Pero ahora es precioso. Puedes tomar un tren en la estación Pensilvania. ¿Le iría bien esta tarde? Cuando tú quieras. Esa es una de las ventajas de la jubilación. No hay compromisos. Toma un taxi en la estación y te estaré esperando hacia la hora de cenar. Se apretujó en un asiento del rincón lo más al final del tren y se pasó la mayoría de la tarde mirando por la ventanilla. El tren viajó directo al norte, siguiendo el curso del río, a veces tan cerca de la orilla que el agua quedaba solo a unos metros de distancia. Ricky se sintió fascinado por las distintas tonalidades de azul verdoso que adquiría el río. El casi negro cerca de las orillas, que se convertía en un azul más claro y vibrante hacia el centro. Unos veleros surcaban el agua y dejaban una estela blanca a su paso, y alguno que otro buque portacontenedores enorme y desgarbado navegaba por la zona más profunda. A lo lejos, los palizades se elevaban, convertidas en columnas de roca entre grises y marrones, coronadas por grupos de árboles de verde oscuro. Había mansiones con amplios jardines, casas tan enormes que la riqueza que se encerraba parecía inimaginable. También estaba la academia militar en lo alto de una colina con vistas al río. Los edificios imperturbables le parecieron tan grises y tensos como las líneas uniformadas de cadetes. El río era ancho y cristalino y le resultó fácil imaginar
al explorador que le dio su nombre a estas aguas 500 años antes. Observó un rato la superficie sin saber muy bien en qué sentido discurría la corriente, si hacia la ciudad de Nueva York para desembocar en el océano o si ascendía al norte empujada por las mareas y la rotación de la Tierra. El hecho de no saberlo, de ser incapaz de decir en qué dirección corría el agua a partir de la observación de su superficie, le inquietó un poco. Solo un grupo reducido de personas bajó del tren y Ricky se entretuvo en el andén para observarlas, preocupado aún por si, a pesar de sus esfuerzos, alguien hubiera logrado seguirle. Unos adolescentes con vaqueros o pantalón corto se reían. Una madre de mediana edad tiraba de 3 niños e intentaba mostrarse paciente con unos chiquillos rubios que no paraba de corretear. Un par de empresarios agobiados hablaban por el móvil mientras salían de la estación. Ninguna de las personas que bajaron del tren miró siquiera a Ricky, salvo el niño rubio, que se detuvo y le dirigió una mueca antes de subir corriendo el tramo de las escaleras que conducía al exterior del andén. Ricky esperó hasta que el tren se puso en marcha con unos fuertes resoplidos metálicos a medida que ganaba impulso. Seguro de que nadie se había rezagado, subió al vestíbulo. Era un viejo edificio de ladrillo con un suelo embaldosado donde los pasos resonaban y recorrido por un aire fresco que desafiaba el calor de la última hora de la tarde. Un único cartel con una flecha roja sobre una ancha puerta de doble rezaba: taxis. Salió de la estación y vio uno solo, un sedán blanco enlodado, con un distintivo en la puerta, un símbolo apagado en el techo y una abolladura enorme en el guardacarros delantero. El conductor parecía a punto de marcharse, pero vio a Ricky y retrocedió con brusquedad hacia el bordillo. ¿Quiere que lo lleve?, preguntó. Sí, por favor. Pues soy el único que queda. Ya me iba cuando le vi salir por la puerta. Suba. Ricky lo hizo y le dio la dirección del Dr. Leggins. Ah, una propiedad excelente, afirmó el conductor y aceleró, haciendo rechinar los neumáticos. Una estrecha carretera serpenteante llevaba hasta la casa del viejo analista. Unos robles majestuosos creaban una cubierta que sombreaba el asfalto, de modo que la tenue luz de la tarde veraniega se filtraba lentamente, como harina a través de un sedazo, y proyectaba sombras a la derecha e izquierda. El paisaje mostraba unas colinas suaves como las olas de un modesto mar. Vio manadas de caballos en algunos campos y a lo lejos grandes mansiones. Las casas más cercanas a la carretera eran antiguas, a menudo de madera, y tenían placas en un lugar destacado, de modo que se supiese que tal casa se había construido en 1788 o tal otra en 1802. Vio jardines coloridos y más de un propietario en la camiseta, montada en una cortadora de césped para cegar con cimismo una franja inmaculada de hierba. Le pareció que era un lugar de escapada. Supuso que la mayoría de esta gente tenía su vida principal en el ajetreado Manhattan, trabajando por dinero, poder y prestigio. Eran casas de fin de semana y de veraneo, carísimas, pero con un auténtico concierto de grillos por la noche. El taxista comentó: no está mal, ¿verdad? Algunas de estas casas cuestan unos cuantos dólares. Imagino que ha de ser posible encontrar mesa en un restaurante los fines de semana, contestó Ricky. Así es, en verano y en vacaciones, pero no todos son de ciudad. Algunas personas que han echado raíces, las suficientes para que no sea un pueblo fantasma. Es un lugar bonito. Redujo la velocidad y dobló a la izquierda para tomar un camino de entrada. El problema es que está demasiado cerca de la ciudad. Bueno, ya hemos llegado. Es aquí, dijo. El doctor Leggins vivía en una vieja casa de labranza, reacondicionada con un diseño sencillo de 2 plantas, pintada de un blanco reluciente y con una placa que indicaba
1791. No era ni mucho menos la más grande de las casas que habían pasado, pero tenía un enrejado con barras, flores plantadas en el sendero de entrada y un pequeño estanque con peces al borde del jardín. A un lado había una hamaca y unas cuantas tumbonas de madera con la pintura blanca medio descorchada. Un Volvo familiar azul de 10 años estaba estacionado frente a un antiguo establo que ahora servía de garage. El taxista se marchó y Ricky se detuvo al final del camino de grava. De repente se dio cuenta que había ido con las manos vacías. No llevaba ninguna bolsa, ningún detalle, ni siquiera la proverbial botella de vino blanco. Inspiró hondo y sintió una oleada de emociones contradictorias. No era precisamente miedo, pero sí la sensación que a un niño tiene al saber que debe informar de alguna travesura a sus padres. Ricky sonrió porque sabía que ese nerviosismo era normal. La relación entre analista y analizado es profunda y provocadora y opera de muchas formas distintas, incluso como entre alguien con autoridad y un niño. Eso forma parte del proceso de transferencia en el que el analista va adoptando distintos papeles que conducen, en última instancia, a la comprensión. Pocas profesiones médicas ejercen un impacto así en sus pacientes. Seguramente un traumatólogo ni siquiera recuerda la rodilla o la cadera que operó años atrás. Pero es probable que el analista recuerde, si no todo, sí gran parte, ya que la mente es mucho más sofisticada que una rodilla, aunque a veces no tan eficiente. Avanzó despacio hacia la entrada, asimilando todo lo que veía. Se recordó que esta es otra de las claves del análisis. El terapeuta conoce casi todas las intimidades emocionales y sexuales del paciente, que por su parte apenas sabe nada sobre el terapeuta. El misterio imita los misterios fundamentales de la vida y la familia, y adentrarse en lo desconocido produce fascinación e inquietud. El doctor Langins me conoce, pensó, pero ahora yo sabré algo de él, y eso cambia las cosas. Esta observación le inquietó aún más. A la mitad de los peldaños de la entrada, la puerta principal se abrió de golpe. Oyó su voz antes de verlo. Me apuesto a que te sientes algo incómodo. Me ha leído los pensamientos, contestó Ricky, en lo que era una especie de broma entre analistas. Langins lo condujo a un estudio. Junto al recibidor de la vieja casa, Ricky dirigió los ojos de un lado a otro para grabarse los detalles mentalmente. Libros en un estante, una pantalla de Tiffany, una alfombra oriental, como muchas casas antiguas. El interior tenía una atmósfera oscura, en contraste con unas relucientes paredes blancas. Le pareció fresco, nada cargado, como si las ventanas hubiesen estado abiertas la noche anterior y la casa hubiese conservado el recuerdo de unas temperaturas bajas. Detectó un ligero olor a lila y oyó los ruidos distantes de una cocina en la parte de atrás. El doctor Langins era un hombre delgado, algo encorvado, calvo, con unos agresivos mechones de pelos que le salían detrás de las orejas, lo que le confería un aspecto de lo más curioso. Llevaba unas gafas apoyadas en la punta de la nariz, de modo que rara vez parecía mirar realmente a través de ellas. Tenía algunas manchas de la edad en el dorso de las manos y un ligerísimo temblor de dedos. Se movió despacio, cojeando un poco, se instaló por fin en un sillón de orejas de piel roja, muy mullido, a la vez que indicaba a Ricky que se sentara en una butaca algo más pequeña. Ricky se arrellanó entre los cojines. Estoy encantado de verte, Ricky, incluso después de tantos años. ¿Cuánto hace? Más de una década, sin duda. Tiene buen aspecto, doctor. Lewin sonrió y meneó la cabeza. No deberías empezar con una mentira tan evidente, aunque a mi edad las mentiras se agradecen más que la verdad. Las verdades son siempre inoportunas. Necesito una cadera nueva, una vejiga nueva, una próstata nueva,
ojos y orejas nuevos y unos cuantos dientes nuevos. Unos pies nuevos también me irían bien. Quizá necesitaría también un corazón nuevo. Además, no estaría de más renovar el coche del garage y las cañerías de la casa. Ahora que lo pienso, las mías también. El tejado está bien, sin embargo. Se dio unos golpecitos en la frente y añadió en tono socarrón: el mío también, pero no has venido para saber cómo estoy. He olvidado tanto mi formación como mis modales. Supongo que te quedarás a cenar. Y he pedido que te preparen la habitación de huéspedes. Y ya ahora será mejor que cierre la boca, que es lo que creemos hacer también en nuestra profesión, para dejar que me cuentes el motivo de tu visita. Ricky vaciló, sin saber muy bien por dónde empezar. Miró al anciano hundido en el sillón de orejas y sintió como si una cuerda se rompiera de repente en su interior. Notó que perdía el dominio de sí mismo y habló con los labios temblorosos. Creo que solo me queda una semana de vida. Lewin enarcó las cejas. ¿Estás enfermo? Ricky meneó la cabeza. Me parece que tendré que suicidarme, contestó. El viejo analista se inclinó hacia adelante. ¿Eso es un problema?, dijo. Ricky habló durante más de una hora sin ser interrumpido por el menor comentario o pregunta. Lewis permaneció casi inmóvil en su asiento, balanceando el mentón en la palma de su mano. Ricky se levantó un par de veces y se paseó por la habitación, como si el movimiento de los pies fuera a facilitarle la narración, antes de regresar a la mullida butaca y proseguir su relato. Es más de una ocasión lo que notó que le sudaban las axilas, aunque la temperatura de la habitación era agradable y fresca. Con las ventanas abiertas a esa primera hora de la noche, en el valle del Hudson, oyó un trueno lejano procedente de las montañas, a kilómetros de distancia al otro lado del río. Era una ráfaga explosiva que parecía fuego de artillería. Recordó que, según una leyenda local, ese sonido era el ruido que hacían unos elfos y unos enanos al jugar al bolos en las verdes hondonadas. Le contó de la primera carta, del poema y de las amenazas, de lo que estaba en juego. Describió a Virgil y a Merlín y el buffet inexistente del abogado. Intentó no dejarse nada, desde las instrucciones electrónicas en sus cuentas bancarias y de valores hasta el mensaje pornográfico que recibió su paciente lejana en su cumpleaños. Habló largo y tendido sobre Zimmerman, su tratamiento, su muerte y las 2 visitas a la detective. Le contó lo de la falsa acusación de los abusos sexuales que presentaba ante el colegio de médicos y se ruborizó un poco en hacerlo. A veces divagaba, como cuando mencionó los robos en su consulta y la extraña sensación de violación que sentía, o cuando describió su poema en el Times y la respuesta del señor R. Terminó mencionando las fotografías de los 3 adolescentes que le había enseñado Virgil. Después se reclinó, guardó silencio y por primera vez miró al viejo analista, que se había llevado ambas manos al mentón para apoyar la cabeza meditabundo, como si intentara valorar la totalidad de la maldad que se había abatido sobre Ricky. Muy interesante, dijo Lewis. Se reclinó y soltó un largo suspiro. Me gustaría saber si ese tal señor R. es un filósofo. ¿No era Camus quien afirmaba que la única verdadera elección de cualquier hombre es si suicidarse o no? La pregunta existencial por excelencia. Tenía entendido que era Sartre, contestó Ricky encogiéndose de hombros. Supongo que esta es la pregunta clave del caso, Ricky, la primera y más importante que te ha hecho el señor R. Perdone, pero ¿qué? ¿Te matarías para salvar a otra persona? No estoy seguro, balbuceó Ricky, desconcertado por la pregunta.
Me parece que no he planteado realmente esta opción. No es una pregunta poco razonable, dijo Lewis, cambiando de postura en su asiento. Y estoy seguro de que tu torturador ha dedicado muchas horas a intentar adivinar tu respuesta. ¿Qué clase de hombre eres, Ricky? ¿Qué clase de médico? Porque, a fin de cuentas, esa es la esencia de este juego. ¿Te suicidarás? Parece haberte demostrado la seriedad de sus amenazas o por lo menos te ha hecho creer que ya ha cometido un asesinato, de modo que es probable que no le importe cometer otro. Y se trata, aunque suene duro, de asesinatos muy fáciles de cometer. Los objetos no significan nada para él, son meros vehículos para llegar a ti, y tienen la ventaja añadida de ser homicidios que seguramente ningún detective del mundo, ni siquiera un Hércules, o por nombrar tantos, ni una de las creaciones grandes, no sé, especialistas podrían resolver con efectividad. Piénsalo, Ricky, porque es verdaderamente diabólico y extraordinariamente existencial un asesinato. Tiene lugar en París, en Honduras o en el lago, en repentino y espontáneo, ¿no? La víctima ignora lo que le va a pasar, la ejecutan en un segundo, como si la partiera un rayo, y la persona que se supone que va a sufrir debido a esta muerte está a centenares, a miles de kilómetros. Una pesadilla para cualquier policía que tendría que encontrar el asesino creado en tu pasado y después relacionarlos de alguna forma con este crimen en un lugar tan lejano, con todo el papeleo y la burocracia que eso conlleva. Y eso suponiendo que pudieran dar con el asesino. Seguro que se ha protegido tanto con identidades y pistas falsas que eso va a ser imposible. La policía ya tiene bastantes problemas para obtener condenas cuando tiene confesiones, pruebas de ADN y testigos presenciales. No, no, Ricky, supongo que sería un crimen que quedaría impune. Me está diciendo que tu elección, a mi entender, es bastante simple. Puedes ganar. Puedes averiguar la identidad del señor R en los pocos días que te quedan. En caso contrario, te suicidarías para salvar la vida de otra persona. Es la persona más interesante que se le pueda, es la pregunta más interesante que se le puede hacer a un médico. Después de todo, nuestra profesión consiste en salvar vidas, pero nuestros recursos para la salvación son los medicamentos, los conocimientos, la habilidad con el bisturí, en este caso que por tu vida signifique la curación de alguien. ¿Puedes hacer ese sacrificio? Y si no estás dispuesto a ello, ¿podrías vivir contigo mismo después? En apariencia, como mínimo, no es demasiado complicado. La parte complicada es, bueno, intenta. Es también muy interna. ¿Estás sugiriendo? Empezó Ricky con un ligero balbuceo. Vio que el viejo analista se había recostado en el sillón, de modo que una sombra que proyectaba la lámpara de la mesa parecía bisecarle la cara. Lainscombe hizo un gesto con una mano similar a una garra, con los dedos largos adelgazados con la edad. No estoy sugiriendo nada, solo estoy comentando que hacer lo que este caballero ha pedido es una opción viable. La gente se sacrifica sin cesar para que otros puedan vivir. Los soldados en combate, los bomberos en un edificio en llamas, los policías en las calles de la ciudad. Es tu vida tan feliz, tan productiva y tan importante para que asumamos automáticamente que es más valiosa que la que podría costar. Ricky se movió en la butaca, como si la suave tapicera se hubiese vuelto de madera bajo su cuerpo. No puedo creer que... empezó, pero se interrumpió. Lo siento, dijo Lewis y se encogió de hombros. Por supuesto,
No te lo has planteado de modo consciente, pero me pregunto si no te has hecho estas preguntas en tu subconsciente. ¿Qué es lo que te indujo a buscarme? He venido a pedir ayuda, replicó Ricky, quizá demasiado deprisa. Necesito ayuda para participar en este juego. De veras. Tal vez en cierto nivel, pero en otro has venido para otra cosa. ¿Permiso? ¿Bendición? Debo rebuscar en el periodo de mi pasado en la que la madre del señor R era paciente mía. Necesito que me ayude a hacerlo. ¿Por qué he bloqueado esa parte de mi vida? Es como si estuviera fuera de mi alcance. Necesito que me ayude a llegar a ella. Sé que puedo identificar a la persona relacionada con el señor R, pero necesito ayuda. Y creo que esa paciente era una mujer a la que atendí en la misma época en que seguí el tratamiento yo con usted, cuando era mi mentor. Debo de haberle mencionado a esta mujer durante nuestras sesiones, así que lo que necesito es una caja de resonancia. Alguien que despierte esos recuerdos dormidos. Estoy seguro de que puedo desenterrar ese nombre de mi subconsciente. Lewis asintió de nuevo. No es una petición poco razonable y no cabe duda de que el planteamiento es inteligente. Es el planteamiento de un psicoanalista. Hablar y no actuar es una curación. ¿Sueno cruel, Ricky? Supongo que la vejez me ha vuelto insensible. Claro que te ayudaré, pero me parece que a medida que analicemos sería conveniente también el presente, porque vas a tener que encontrar respuestas tanto en el pasado como en el presente. ¿Acaso también el futuro? ¿Podrás hacerlo? No lo sé. Es la respuesta clásica de un psicoanalista. Leggins sonrió torcidamente. Un futbolista, un abogado, un empresario moderno dirían, ya lo creo que sí. Pero nosotros, los analistas, siempre cubrimos nuestras apuestas, ¿verdad? La certeza es algo que nos resulta incómodo. Inspiró hondo y se movió al sillón. El problema es que este hombre que quiere tu cabeza en una bandeja no parece tan indeciso o inseguro sobre las cosas. ¿Me equivoco? No, contestó Ricky de inmediato. Parece tenerlo todo bien planeado. Al parecer ha previsto todos mis actos, casi como si los hubiera dispuesto, no sé, de antemano. Estoy seguro de que lo ha hecho. Ricky asintió. El doctor Levin siguió con sus preguntas. ¿Dirías que es psicológicamente astuto? Esa es mi impresión. En algunos juegos eso es fundamental. Lewis asintió. En el fútbol quizás, en el ajedrez, sin duda. ¿Estás insinuando que para ganar una partida de ajedrez hay que ser más previsor que el adversario? Ese único movimiento que escapa a su perspicacia es lo que permite derrotarlo. Creo que deberías hacer lo mismo. ¿Cómo voy a...? Lo pensaremos durante una cena sencilla y el resto de la velada. Lewis se había levantado, esbozó una leve sonrisa. Has tenido en cuenta un factor importante, ¿verdad? ¿Cuál? Quiso saber Ricky. Bueno, parece bastante evidente que el señor R ha pasado meses, tal vez años planeando todo esto. Es una venganza que toma en consideración muchos elementos y, como tú lo señalas, ha previsto prácticamente todos tus pasos. Sí, es cierto. No entiendo entonces por qué supones que no me ha reclutado a mí. Quizá mediante amenazas o presiones de algún tipo para ayudarle a cumplir su propósito, dijo el doctor Lewis despacio. Quizá me haya pagado de alguna forma. ¿Por qué supones que estoy de tu parte en todo esto, yo, Ricky? Y con un amplio gesto para que Ricky lo acompañara en lugar de contestar a su pregunta, el viejo analista lo condujo a la cocina, cojeando un poco mientras avanzaba. Había 2 cubiertos dispuestos en una mesa antigua en medio de la cocina, una jarra de agua fría y unas rebanadas de pan en una cesta de mimbre adornaban el centro de mesa. Lewis cruzó la habitación y retiró una fuerte del horno. La puso en un salvamanteles y sacó luego una ensalada del refrigerador. Mientras terminaba de poner la mesa, tarareó un poco. Ricky reconoció unos cuantos compases de Mozart. Siéntate, Ricky. Este te encantará.
Que tenemos delante un pollo. Sírvete, por favor. Ricky vaciló, alargó la mano y se sirvió un vaso de agua, que se bebió como un hombre que acababa de cruzar un desierto. El líquido apenas sació su repentina sed. ¿Lo has hecho?, preguntó de golpe. Apenas reconoció su propia voz, que sonó aguda y estridente. ¿Sí ha hecho qué? ¿Se ha puesto el señor R en contacto con usted? ¿Forma parte usted de esto? El doctor Leggins se asentó. Se puso con cuidado la servilleta en el regazo y se sirvió una generosa ración de pollo y ensalada antes de responder. Permíteme que te pregunte algo, Ricky, dijo. ¿Qué importancia tendría eso? Toda la importancia del mundo, balbuceó Ricky. Necesito saber que puedo confiar en usted. De verdad. Creo que la confianza está sobrevalorada. Por otra parte, ¿qué he hecho hasta ahora para que me retires la confianza que te trajo hasta aquí? Nada. Entonces deberías comer. El pollo lo ha preparado mi criada y te aseguro que es bastante bueno, aunque no tanto, por desgracia, como el que mi mujer solía cocinar antes de su muerte. Y ya estás pálido, Ricky, como si no te cuidaras. Tengo que saberlo. ¿Le ha reclutado el señor R? Lewin sacudió la cabeza, pero no era una respuesta negativa a la pregunta de Ricky, sino más bien un comentario de la situación. Me parece que lo que necesitas son conocimientos, Ricky. Información, comprensión. Nada de lo que hasta ahora ha hecho este hombre ha sido concebido para engañarte. ¿Cuándo ha mentido? Bueno, quizá el abogado cuyo bufet no estaba donde se suponía, pero eso parece un engaño bastante simple y necesario. En realidad, todo lo que ha hecho hasta ahora está concebido para llevarte hasta él. Por lo menos podría interpretarse así. Te da pistas, te manda una joven atractiva para que te ayude. ¿Crees que en realidad desea que no seas capaz de averiguar quién es? ¿Le está ayudando? Estoy intentando ayudarte a ti, Ricky. Ayudarte a ti podría ayudarle a él también. Es una posibilidad. Ahora siéntate y come. Es un buen consejo. Ricky apartó una silla, pero el estómago se le cerró ante la mera idea de probar bocado. Tengo que saber qué está de mi parte. Tal vez consigas la respuesta a esta pregunta al final del juego. El viejo psicoanalista se encogió de hombros, clavó el tenedor en el pollo y se llevó un trozo enorme a la boca. He venido a verle como amigo, como un antiguo paciente. Usted fue la persona que me ayudó a formarme. Por el amor de Dios, y ahora... El doctor Lewins agitó el tenedor en el aire como un director con una batuta frente a una orquesta desacoordinada. ¿Consideras amigos tuyos a las personas a las que tratas? No. Ricky sacudió la cabeza vacilante. Claro que no, pero la función del mentor es distinta. ¿De verdad? ¿No tienes algún paciente? ¿Es más o menos la misma situación? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricky sabía que la respuesta era afirmativa, pero no lo dijo en voz alta. Pasados unos momentos, Lewis movió la mano para descartar la pregunta. Necesito saberlo, insistió Ricky con brusquedad a modo de respuesta. El doctor Lewis esbozó un gesto exasperantemente inexpresivo, apto para una mesa de póker. Ricky se exaltó al reconocer esa actitud vaga. La misma expresión evasiva que no indicaba aprobación, desaprobación, espanto, sorpresa, temor ni cólera que él utilizaba con sus pacientes. Es la especialidad del analista, una parte fundamental de su coraza. La recordaba de su tratamiento hacia un cuarto de siglo y le irritó volverla a ver. No lo necesitas, Ricky. El anciano meneó la cabeza. Solo necesitas saber que estoy dispuesto a ayudarte. Mis motivos son irrelevantes. Quizás el señor R tiene algo para presionarme, quizás no. Si blande una espada sobre mi cabeza o tal vez sobre uno de los miembros de mi familia es algo independientemente de tu situación. La pregunta pende siempre en nuestro mundo.
¿no? ¿Existe alguien absolutamente fiable? ¿Hay alguna relación carente de peligro? ¿No nos lastiman aquellos a quienes amamos y respetamos más que aquellos quienes odiamos y tememos? Ricky ya no contestó. Leggins lo hizo por él. La respuesta que no puedes articular en este momento es sí. Ahora cena un poco. Nos espera una noche muy, muy larga.